Si estás enfrentando un trastorno de la conducta alimentaria o acompañas a alguien que lo está viviendo, este espacio es para ti. Hablarlo es un paso muy importante. Aquí encontrarás apoyo, empatía y herramientas para hacerle frente. Un lugar donde tu voz importa. Estamos diseñados para vivir. Estamos abocados a la vida. Hola a ti que nos escuchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Mi nombre es Tania Paniagua, soy psicóloga y trabajo de cerca con el TCA. Y hoy tengo una invitada súper especial que tenía muchísimas ganas de traer a hacer un episodio porque me parece que es un ejemplo en muchísimos sentidos y que su caso y su historia puede aportar un poco de luz a aquellas personas que están en estos momentos pasando por momentos complicados. Y bueno, pues ella es Aida. Hola Aida, bienvenida. Gracias, Tania. Bueno, pues os cuento un poquito cómo conocí a Aida porque fue una bonita casualidad. Ella vino a visitar a una paciente del lugar donde yo estoy trabajando, que es un centro hospitalario de TCA. Entonces ella estaba a punto de publicar un libro, que luego te voy a preguntar sobre este tema también. Y bueno, pues esto que una compañera mía empezó a hablar con ella y una cosa llevó a otra, le habló de mi podcast, que yo estaba por empezarlo y así pues dimos la una con la otra. Y es que desde el primer momento que te escuché me pareció que tu caso era, no sé, a mí me fascinó. Y ya cuando fui a la presentación de tu libro, es que te lo dije incluso, que te admiro muchísimo, de verdad. Entonces, nada, que me siento muy agradecida que hayas venido. Bueno, yo también, porque me invitaras. La verdad es que hasta que hice lo del libro tampoco nunca me había expuesto con mi historia a algún público, ¿no? Uh-huh. Y en realidad pues es algo de lo que también se aprende y para mí misma, hablo. Y entonces que es interesante también poder compartirlo. Muchas gracias por compartir esto porque también es algo muy íntimo tuyo y es un acto de valentía y sobre todo de generosidad, que también sé que es una cosa que a ti te caracteriza bastante. Luego me cuentas. Pero yo sé que has venido de viaje últimamente, ¿no? Un poco. ¿Qué has estado haciendo? Porque menudo cambio de vida, ¿eh? Pues bueno, yo soy enfermera, entonces siempre había estado en ámbitos de la pediatría. Uh-huh. He estado en oncología pediátrica, en neonatología, también como enfermera en salud mental, en un recurso de aquí de Barcelona para pacientes que tienen gran complejidad a nivel de patología mental, que además también tienen gran complejidad en relación a temas sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces estuve allí trabajando también y luego actualmente estoy en oncología. Pero yo siempre tenía ahí un gusanillo que es un poco el tema de la cooperación internacional. Entonces hace como 1 año y medio fue cuando yo hice como mi primera experiencia en relación a esto. Uh-huh. Y a raíz de ir a Etiopía con una comunidad de misioneras que viven allá, me di cuenta que era algo que quería seguir explorando y que quizás desde que era más jovencita, porque incluso antes de la carrera, con 18 años, yo a veces ya pensaba en esto. Y entonces como una manera de ahora ir explorándolo y he ido haciendo pequeñas cosas. Lo último es las prácticas del posgrado que estoy haciendo de cooperación, que fueron en marzo, uh-huh, en Perú. Ostras. Sí, entonces ahora... ¿Hiciste las prácticas allí? Sí. En un barrio que se llama El Agustino, que está en Lima. Wow. Sí. Madre mía. Pues claro, de llegar al punto donde estás ahora de tu vida a esto que vamos a estar hablando hoy, ¿cómo ha sucedido todo? O sea, ¿cuál es tu historia? Bueno, pues la verdad es que a veces no sé cómo responder a eso, ¿no? Porque creo que han pasado muchas cosas, pero también ha habido mucho trabajo. Uh-huh. Desafortunadamente es necesario trabajar mucho después de que te pasen ciertas cosas o entres en ciertas dinámicas para poder salir adelante, pero creo que para mí ha sido como un reto que he ido día a día luchando y bueno, uh-huh, con un poco mucha resiliencia hemos ido dando pasitos hasta, uh-huh, no sé, conseguir algo que quizás hay gente que lo tiene como más natural, ¿no? Pero el conseguir quererme un poco a mí misma, ¿no? Y apreciar que tengo cosas que valen la pena y que tengo que aprovecharlas, uh-huh, y que merezco vivir como mi vida. ¡Jo, qué guay escucharte! Entonces, ¿cómo empezó? O sea, ¿en qué momento tú te diste cuenta de que algo no estaba yendo bien y que necesitabas acudir a ayuda? ¿Cómo fue ese momento? Yo la verdad es que me acuerdo que estaba cursando
en la adolescencia yo tengo pequeños recuerdos de ciertos pensamientos o ciertas conductas que yo había llegado a tener puntualmente que podrían llegar a encajar, ¿no? Con que después yo tuviera un trastorno de la conducta alimentaria. Pero sí que es verdad que no es hasta que yo estoy en segundo de carrera, que ya estaba estudiando enfermería con 19 años, que que me doy cuenta que me estoy obsesionando demasiado. Que no, que ya no es solamente un día puntual o una mala autoestima. Realmente yo creo que la autoestima era la misma, igual de mala que cuando lo había hecho como pequeñas encuentros con eso antes, ¿no? Pero sí que es verdad que es entonces cuando yo me doy cuenta que tengo un problema. Bastante pronto. De hecho, a veces que en el TCA se habla de lo de la luna de miel y tal, del principio, que el paciente no se da cuenta de que tiene un problema. Yo creo que esto lo he vivido atípicamente en la última recaída que tuve. Bueno, la segunda, porque tuve 2. Entonces, en esa sí que viví esa parte de dejarlo todo atrás y dejarme hacer. Pero en la primera vez que empecé con el TCA, no. Era muy consciente y como que todo el tiempo luchaba contra mí misma y pedí ayuda bastante pronto, creo. Aunque soy consciente de que es difícil y que también tuve el entorno adecuado para poder pedirla. Y bueno, que de esto hablo un poco también en el libro. Vale. Porque, claro, yo me imagino, ahora cuando dices eso, que tenías un entorno que también te acompañaba, ¿quiénes fueron las personas a las que primero recurriste? ¿Fue tu madre? ¿Fue tu padre? Pues mira, ahí hay un punto como bastante clave y es que no fue mi familia ni tampoco mis amigos, porque yo creo que, bueno, una de las cosas que han provocado y mantenido el TCA durante mucho tiempo fue una herida de rechazo. Entonces, en ese momento yo no tenía un núcleo fuerte de amistades, que es lo que más sientes que necesitas muchas veces con 19 años. Mi familia sí estaba ahí, pero sí que es verdad que sin querer, por su modo de, como son muy sufridores, la manera en que ellos se comunicaban conmigo era como desde la preocupación tan extrema a que me pasara algo, que entonces hacía que tampoco fueran un punto de confianza, porque ¿cómo les iba a contar que tenía un problema si ellos se iban a preocupar aún más? Entonces, como que tampoco fue en la familia. Y es verdad que en ese momento era monitora de un SPLAI y había un religioso que era joven, que nos acompañaba y tal, y nos animó a ir a un retiro como espiritual y tal, y fui un fin de semana, que bueno, que era como un poco en silencio, algo que no había hecho nunca, que dije, bueno, voy a probar, ¿no? Ahora está más de moda hacer retiros de yoga y esas cosas, pero en ese momento yo creo que se conocía menos y había menos oferta. Entonces, pues como que fui allí y tal, y como tenías que estar en silencio, y el hecho de comer en silencio fue algo como que me di cuenta que ya no es que no quisiera comer o que quisiera, es que no podía hacerlo. O sea, yo fui muy consciente de la realidad que tenía delante, ¿no? Entonces, la verdad es que pude hablar con él, que es que aparte he dicho que es un religioso porque era religioso, pero era un amigo para mí, ¿no? Se llamaba Dani, bueno, se llama. Y hablé con Dani y me acuerdo que él me dijo algo muy fuerte como para que yo me diera cuenta, ¿no? De que nadie podría ayudarme si yo no lo pedía. Entonces, a raíz de ahí, decidí empezar en terapia. Estuve un par de años en terapia en Lleida, mi ciudad. ¿Y en ese momento lo contaste a tus padres? Cuando ¿O empecé empezaste terapia, primero terapia? No, empecé terapia y les Por tu dije a mis cuenta. padres que iba a empezar terapia, a mi madre solo, que iba a empezar terapia porque ¿cómo le di? Sí, le dije porque lo que me pasaba era que estaba como muy desanimada, como que me sentía con mucha ansiedad, como que no le dije nunca que era por un problema alimentario. Hasta más adelante, que obviamente llega un punto en que sí que lo comunico, sí que digo que es por esto, y ya poco a poco pues lo vamos encauzando, ¿no? Sí. Tú comentas que en un principio no se lo quisiste decir a tus padres porque, bueno, pues hay una parte de ti que intentaba protegerlos y cuidarlos, ¿no? ¿Cómo fue el vivir ese momento en el que tú vas a buscar ayuda y no lo explicas a tus seres más cercanos? ¿Te sentiste sola? ¿O en qué momento dijiste ya tengo que compartirlo porque es una necesidad? ¿Qué es lo que te hizo cambiar? Pues no lo sé, la verdad es que como que al final no les quería preocupar, pero sí necesitaba contarlo, ¿no? Entonces yo sí que tengo recuerdos. Es bastante triste lo que recuerdo de esa época, porque yo en el momento que pido ayuda, no pido ayuda desde un
cuerpo ni un carácter de lo que la gente tipifica como que tiene un TCA, ¿no? Entonces, quizás en algún amigo de los que yo tenía, tal, no sé qué, sí que se lo conté, pero es que el feedback que recibí fue muy fuerte, negativamente hablando, ¿eh? Ujú. De decirme, ¿cómo vas a tener tú un TCA? Si tuvieras un TCA no lo dirías. Ostras. Bueno, estoy pidiendo ayuda. Te estoy diciendo que tengo un problema y que me cuesta esto, ¿no? Ujú. Entonces, sí que es cierto que es diferente cómo se recibe desde, bueno, en ese momento que bueno, que actualmente no considero a ninguna de estas personas como una amiga mía, pero sí que es verdad que en el entorno en que me relacionaba en ese momento, algunas personas como que me juzgaron con el típico juicio de, no, lo hace para Para llamar la para atención. llamar la atención. Bueno, lo hace para llamar la atención. Ujú. Entonces, el caso es que a raíz de eso me cuesta mucho comunicarlo porque, bueno, claro, yo quiero, aparte de la parte de proteger, ¿no?, a la familia, también me doy cuenta que la gente, es decir, para que entiendan que tienes un problema, tienes que esconderlo. Ujú. Si no lo escondes, es como que tú te lo estás Estás, buscando, ¿no? claro. Tú lo quieres tener. Ujú. Entonces ahí fue un poco... Y no tengo muchos recuerdos de ese momento, la verdad. Tampoco es algo en lo que piense a menudo, porque tengo más presente como toda la parte del tratamiento posterior, Ujú. cuando ya decidí venir aquí a Barcelona a tratarme de una manera como más intensiva, porque yo me sentía realmente muy débil, y no solamente físicamente, sino emocionalmente sobre todo, Ujú. de que no podía sostener ese malestar más tiempo. Cuando dices esto de que había personas que no valoraban que tú pudieses estar pasando por ese momento, por esa dificultad y que te decían, ¿tú qué vas a estar viviendo esto? ¿Cuál es la imagen que crees que tiene la gente a nivel social de lo que es un trastorno de conducta alimentaria? Porque es como que a mí me da la sensación de que se basa mucho en una apariencia física y esto es como un mito, porque en realidad Mm. no tiene nada que ver, no hay un físico de TCA necesariamente. Claro, la verdad es que yo creo que al final el TCA es la parte como de vivir con esa obsesión en relación a la alimentación que está tapando otras cosas. Entonces, la gente lo que se espera cuando piensa en un TCA, o bien alguien que vomite, ¿no? Entonces, eso Ujú. encajaría dentro de un TCA, y si no, es decir, si tienes un TCA y no estás delgada es porque vomitas. Y si Ujú. estás delgada es porque no comes. Entonces, yo creo que es eso, que la gente se mira mucho la parte física como para determinar gravedad. Ujú. Yo me acuerdo de una compañera que estuvo conmigo en tratamiento, ¿no?, que para mí es de las pacientes más graves que he conocido, que no ingresó con un infrapeso Ujú. y tenía una anorexia, Ya. pero llevaba tantos años que bueno, que en algún momento pues habría subido de peso en algún ingreso, y luego estaba igual de grave, aunque tuviera el peso normal. Ujú. Entonces, realmente creo que es algo en lo que hay que, no sé, que trabajar mucho para cambiar esa imagen. Ujú. Sí, porque ante todo es un sufrimiento emocional. Mm. No es tanto ya la apariencia que uno tenga, sino todo lo que hay detrás de ello, todos los pensamientos que hay cuando hay una ingesta, porque cómo era tu día a día en esos momentos en los que estabas peor. Sin entrar en los Sí, detalles del no, es síntoma, que pero cómo realmente era. no me acuerdo tanto, ¿eh? Ujú. Yo me acuerdo de estar todo el tiempo pensando, eso sí, como estar todo el tiempo pensando en comida, ¿no? En qué voy a comer, cuándo voy a comer, cómo voy a comer. Al Ujú. final, como me estaba prohibiendo comer, mi cabeza solo quería comer. Entonces, como que en realidad es estar luchando todo el tiempo con tu cabeza, ¿no? Ujú. Yo creo que es que no sé cómo decir cómo era el día, ¿no? Es que al final daba igual. Yo he hecho síntomas muy variados a lo largo de los años, ¿no? Ujú. De enfermedad. Y en el fondo el sentirme me sentía igual. Cuando hablo con las chicas en general que han pasado por un trastorno de conducta alimentaria, me encuentro muchos casos de que han vivido como experiencias traumáticas que al final todo ese dolor como que acaba saliendo en forma de trastorno de conducta alimentaria. Pero no siempre es así y hay personas que dicen, ostras, es que ¿cómo puede ser que yo tenga esto si yo nunca he pasado por algo traumático, no he sufrido abusos, no he sufrido maltrato, no ha habido ninguna muerte importante en mi vida?
¿Cómo fue en tu caso? ¿Crees que hubo alguna cosa que fue como el detonante que lo generó o un cúmulo de cosas? Yo creo que siempre es un cúmulo de cosas. Ujú. Yo creo que hay un detonante en mi caso, pero que en general hay un cúmulo de cosas. Empiezo por el principio, ¿no? A nivel de infancia, yo siempre he sido una niña como que, bueno, me ha costado un poco encajar con el grupo de iguales, ¿no? Entonces, al final, por A o por B, eso preocupaba a mi familia. Entonces, mi familia, la angustia la compartían entre ellos, no es que me lo dijeran a mí, a veces también me lo decían, ¿no? Pero yo lo escuchaba muchas veces, ¿no? Y era como, jo, es que algo está mal en mí, por eso no encajo, ¿no? Entonces tú creces ya con una negatividad de pensar que hay algo malo en ti que hace que no merezcas ese, bueno, ese encajar, ese amor de los demás. Y a mí no me ha faltado amor en casa, yo siempre he tenido una familia implicada, pero igualmente yo crecí con esos mensajes, ¿no? De que, bueno, que incluso es un poco duro, pero que mis amigos tenían como fecha de caducidad. Yo como que al principio caía muy bien y enseguida luego la gente se iba alejando, ¿no? Y me acababa quedando sola otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Entonces, bueno, hubo algunas situaciones que sí, que podríamos llamar bullying, ¿no? En el instituto, cuando empecé al principio. Y luego yo creo que ya crees, ya entras en unas dinámicas en que ya eres carne de que te vuelva a pasar. Entonces, eso por un lado. ¿Qué crees que pasa ahí para que cuando dices que eres carne para que vuelva a pasar? Bueno, pero porque al final yo creo que como tú estás tan pendiente de intentar gustar al otro, no eres tú mismo, ni tú misma. Entonces, claro, como estás pendiente de gustar al otro, llegará un momento que una parte de ti saldrá. Porque no se puede esconder tu personalidad, no te puedes estar adaptando. Es decir, al final nadie le gusta a una persona que cuando estoy contigo pues soy de una manera, cuando estoy con el vecino soy de otra. Y no es porque sea una falsa, es porque intento encajar con todo el mundo. Claro. Entonces, en realidad, eso es lo que aprendes ante una herida de rechazo, ¿no? Y entonces intentas encajar con todo el mundo y la gente te ve falsa y es lo que te dice, es que no me gusta estar contigo porque es que no, como que no te ven trigo limpio y en realidad es que tienen razón porque te estás intentando moldear todo el rato. Claro, no estás Me acuerdo que mismo. hasta mis 21 años yo es que ni siquiera sabía cómo me gustaba ser ni cómo era. Claro. Estabas tan acostumbrada a ajustarte a lo que creías que se esperaba de ti, que era quién es Aida en realidad. Claro, ¿no? Entonces, claro, en este punto yo creo que es eso. Y luego, continuando con la respuesta de la pregunta, sí que es cierto que luego hubo algunos hechos más que sí que fueron más traumáticos. Está la parte que, como te digo, empieza en la infancia, pero va manteniéndose durante mucho tiempo, ¿no? Esa parte de sentir que no encajas, de que tienes que estar complaciendo y tal. Y luego también es verdad que bueno, el hecho de ser mujer también es, ya por los que decías, ¿no? Que no les ha pasado nada y igualmente acaban igual, ¿no? Pues el hecho me explicaron que el hecho de ser mujer, que el hecho de ¿qué más era? Así, de tener una profesión del campo sanitario, también eran factores de riesgo para tenerlo. Aparte de cosas que que te hayan podido pasar a ti, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues también eso, luego me acuerdo también, eso es más cosas que me han explicado, que han podido ser la causa. Y luego el que te decía del detonante, sí que es cierto que en mi caso sí que hubo un abuso sexual justo cuando yo empecé cuando te contaba antes, que había tenido como pequeños momentos en mi historia, ¿no? Que había tenido como amagos de hacer cosas con la alimentación que no eran tan saludables con el fin de adelgazar quizás, pero es verdad que no es hasta después de ese hecho traumático que yo como que empiezo realmente a tener una enfermedad, ¿no? Porque hasta entonces yo creo que era, bueno, pues es que me costaría creerme que hay algunos adolescentes que nunca jamás han pensado, ay, pues me gustaría perder un poco de peso para ver mejor, o quizás si tienes muy poco peso, ay, pues me gustaría ganar un poco para verme mejor, ¿no? El para verme mejor y gustar más, yo creo que cualquier persona, y más en la adolescencia, pasa por la cabeza. Claro. ¿No? Al final, el encajar es algo que buscamos todos. Total. O sea, buscamos encajar, o sea, sentirnos queridos, al final es eso, a lo largo de toda nuestra vida, pero justamente en la adolescencia que tenemos como estos problemas de identidad que todavía no hemos encontrado como nuestro lugar, pues claro, la vulnerabilidad es todavía mucho más grande. Entonces, entre que estabas vulnerable en ese sentido, de que no sabías muy bien quién eras y bueno, pues este acontecimiento al final ya acabó por salir. Sí, y que te sentía mucha soledad también, porque al final como
darte cuenta de que nunca te sale bien, ¿no? El tener amistades, el conseguir encajar, no te sale bien, es una frustración tan grande por lo que tú dices, ¿no? Porque todos queremos ser queridos. Ujú. ¿Y tú has encontrado que una vez que tú modificas tu físico y empiezas como a entrar un poquito más dentro de los cánones de belleza que hay como preestablecidos y todo esto, sientes que realmente recibes más amor? Porque esto es una de las cosas que también enganchan a muchas personas, que empiezan a tener un reconocimiento que antes no tenían. No sé si fue tu caso, ¿también lo viviste así? No sé, un poco quizás sí, pero tampoco tanto. Me refiero Ujú. que al final, en mi caso, no ha sido un potenciador tan grande eso. Creo que es más... a ver cómo... Ahora me he despistado yo. Em, yo creo que es más el hecho de que cuando yo me iba adelgazando, Ujú, me sentía yo mejor conmigo misma ujú, y esa sensación me ha podido en algún momento llevar a sentir que como que me respetan más, como que me valoran más, eso sí. Pero ha sido más de algo mío, de que a mí me empodera el hecho de estar consiguiendo mi objetivo ujú. y entonces he tenido fuerza para hacer cosas que quizás no tenía antes. Claro. Pero no recuerdo un feedback positivo en general de, ay, qué bien, te ves más delgada, tal. No mucho. Quizás Ujú, alguna vez puntualmente alguien de la familia me había dicho que está, pero nunca de manera como muy recurrente. ujú. En mi caso no ha sido algo tan marcado. Claro, o sea, fue más de el poder, eso, sentirte fuerte, el Sí, recuperar un poco como el control sobre ti misma y sobre todo el gustarte a ti misma permitió que tú pudieras expresarte más como tú eres, ¿no? Entiendo. sí, pero al final es lo que te digo, que tú vas perdiendo peso y como, es decir, lo que te gusta es la sensación de estar perdiendo peso. Ujú. Pero en realidad yo no tengo, es decir, yo ahora miro fotos Sí, mías con muchísimo menos peso que ahora. sí. Y me puedo, hay momentos que me veo que me he pasado. Otros que me veo mejor que me puedo llegar a ver mejor que ahora y decir, ay, pues mira, este cuerpo encaja más en estos cánones de belleza que yo he tenido siempre, ¿no? Ujú, Pero luego es verdad que cuando yo estaba ahí tampoco era suficiente. ¿Sabes? ujú. Siempre. Porque lo que me enganchaba era la sensación de ir bajando. Claro, Y yo allí no tenía la sensación de estar claro. delgada como estaba. Es decir, yo sabía que estaba delgada, pero no era suficiente. Entonces, Ujú. como que en realidad es como un arma de doble filo que usas contra ti misma todo el rato. Sí. Claro, porque es eso que tú dices justamente, que es que nunca tienes suficiente, porque lo adictivo es esa sensación de poder que te da. Claro, y cuando Entonces, paras, ya no la tienes. claro, entonces es que es muy peligroso esto, porque si nunca es suficiente, siempre estás bajando de peso, porque esa sensación de bajar te da como ese control y esa fuerza, llega a un punto en el que te Claro, y autodestruyes. no se sostiene. Ujú, Mira, en mi caso creo que, no sé si me estoy adelantando a alguna pregunta, pero creo que justamente llegó un punto de mi tratamiento que yo me di cuenta ujú, que a ciertos niveles de desnutrición mi cabeza funciona tan mal ujú, que yo prefiero, que he pensado en quitarme la vida porque no consigo sostener es, ujú, ese nivel de obsesión que me genera ujú. cuando estoy más delgada, porque cuando no estás en tu peso, el cerebro no funciona igual. Ya. Y es algo que, sobre todo ya te digo, es algo que me di cuenta más y fui más consciente en la última recaída, la definitiva, por suerte. Ya, Entonces, la verdad es que es curioso, ¿no? cómo cambia Sí, el cerebro. Claro, porque, o sea, por un lado dices esto de como que te volvías más obsesiva, sí, luego claro. también supongo que te influiría en el estado anímico, Total, ¿no? total. Y no sé, y físicamente también, porque no sé Claro, yo nunca he llegado a estar a qué punto yo llegaste, nunca he claro. llegado a estar en un punto que mi físico no pueda sostener el ritmo de una vida. Ujú, Es decir, ujú, lo que no lo podías, es decir, yo creo que en mi caso, ujú. antes no lo puede sostener mi cabeza que mi físico. Claro. Sí, sí, que no hace Pero falta llegar a un punto en el que tu cuerpo ya esté súper al límite para que se esté sufriendo este tipo de problemática, porque muchas personas quizás le quitan esa importancia de, bueno, es que mi vida no corre peligro, esto lo puedo ir llevando, como puedo convivir con ello. De hecho, no quieren soltarlo.
Y no sé, ¿qué opinas tú de esto de cuando una persona dice, lo puedo ir sobrellevando porque yo controlo la situación? Claro, aquí me cuesta mucho como posicionarme, pero también porque yo no me he sentido así. Yo creo que cuando Ujú, esta sensación de ir, poder manejándolo y sosteniendo que está presente, pero no me recupero al 100%, ujú, yo no la puedo sostener. ya, Entonces, yo soy de 0 a 100. En plan, en ese sentido, ¿eh? No en todo, pero en esto ya, sí. A mí las medias tintas aquí no me ayudan. Alguna vez lo he intentado, ¿no? De decir, bueno, va, pero es que no. Es que a mí no me ayuda. Quizás hay ya, otra gente que sabe convivir con esto, que tendrá, pero en mi caso, como convivir con esto implica activar la obsesión, es que dejo de ser funcional cerebralmente. claro. Pero aunque no esté en desnutrición, me refiero que es que mi cabeza, cuando está a esos niveles de obsesividad, es que yo me acuerdo que bueno, que es que si estaba hablando, me Ujú, analizaba. ¿Qué estás ujú, diciendo? ¿Pero por qué dices eso? Es que eso no tendrías que decirlo. Y si callaba, venga, cállate. Ya has hablado suficiente. Y ujú, lo callaba, pero, ¿ves? Tienes una opinión y no te atreves a decirla. Es decir, y callara, estaba mal. Hablara, estaba mal. Entonces era como, es que haga lo que haga, está mal. Entonces yo ujú. convivir con eso en la cabeza Esa voz tan crítica. no me lleva a ese nivel de decir, es que así no quiero vivir. Es que Ujú, no me lo puedo plantear. Entonces, obviamente, he necesitado mucha ayuda para ir callando esa voz y eso implica dejar el TC atrás. ujú. Al menos para mí, no sé, no puedo poner la mano en el fuego para todos, yo creo que sería para todo el mundo, pero para mí TCA es sinónimo de que la voz crítica vuelva a mi cabeza. Ujú, Que yo que siempre tendré una parte crítica, porque no es que desaparezca 100%, pero la que tengo ahora me permite vivir y decir, bueno, mira, pues estás equivocado y no pasa nada, pues mañana lo harás mejor. ujú. Pero eso sí, es que deja de existir esa posibilidad en Ya. ciertos momentos. Es que pienso que hay muchas personas que fantasean con esa idea de puedo controlarlo, puedo convivir con ello. Pero esto que comentas creo que es una realidad que pasa, que es que no hay medias tintas al final, porque es adictivo, te va como poseyendo y al final siempre está presente ahí en tu vida, tomando el control de la situación. Entonces, yo pienso que el permitirte un poquito de síntoma es abrirle la puerta al siguiente, y al siguiente y al siguiente. Entonces es como muy arriesgado en realidad, porque Pero también forma parte del proceso, ¿eh? Yo creo que hay momentos del tratamiento en que forma parte no pasarás de 0 a 100, me refiero. sí, No pasarás de estar restringiendo y que el TCA sea tu vida ujú, a que luego ya no exista. No, eso no pasa tampoco. Entonces sí, realmente hay sí, momentos que las medias tintas son necesarias mientras te vas poniendo... pero yo creo que la cosa no está en que no exista la media tinta, porque pasa, me ha pasado también, ujú, sino es en tu objetivo y la decisión que exacto. sea las medias tintas, que sea este medio medio. Creo que en Como, algún momento te hace... Si aceptas eso, también tienes que aceptar que habrá momentos que recaerás del todo y ujú, volverás a ese medio medio. Yo creo que así. A ver, que me puedo equivocar, ¿eh? Que no tengo una certeza absoluta, pero ujú. en mi opinión, yo Pero creo que es más el dónde pones tu foco, ¿sabes? Cómo colocas tu mente. En plan, yo esto no me lo voy a hacer. O no sé. Como que sí que entiendo esta parte de medias tintas durante el proceso, pero me refiero a que quizás el enfoque es querer dejar de hacerlo en algún momento, porque significa poder ya, dejarlo a un lado. Porque, ¿qué sí. piensas tú de esto de la recuperación total de un TCA? ¿Cómo crees que es exactamente? Bueno, lo de la recuperación total en realidad creo que es algo que es muy controverso, ¿no? Por el hecho de que hay gente que se piensa que recuperarse de un TCA es no volveré a tener ningún pensamiento más en mi vida en relación a cómo estoy físicamente, mi cuerpo, si estoy gorda, si estoy delgada, si quiero hacer dieta, si no la quiero hacer, si quiero comerme esto, no lo quiero hacer, con qué objetivo, cómo voy al gimnasio. Vale, eso no va a pasar. Ujú, Pero es que ni a mí, que tenía un TCA, y probablemente si tú no lo has tenido, te va a pasar lo mismo. sí. ¿Sabes? Al final creo que en la sociedad en que vivimos aquí, voy a poner España, o en Barcelona, ¿no? Ujú, En Europa la presión que tenemos a nivel estético es muy alta. Entonces, obviamente, en los cánones de belleza que en los que nosotros nos queremos conseguir, pues nos influyen. Probablemente, como una persona que antes en broma te decía, ¿no? En una tribu perdida de no sé qué sitio y que nunca se ha planteado que hay unos cánones de belleza,
¿no? Porque tiene otras prioridades quizás que son sobrevivir, pues probablemente esa persona nunca va, o probablemente no va a llegar a pensar, ay, pues tendría que perder peso, ¿no? Pues si tengo que comer es para vivir, para trabajar. Me refiero que no va a tener esa preocupación porque no ha existido ese problema. No piensan en esos términos. Claro, porque pero en una sociedad en que pensamos que hay unos cuerpos que son más atractivos que otros, ya no es una percepción de a mí me gusta esta persona, es que es una percepción alterada por estos cánones de belleza. Y eso creo que es lo que implica que cualquier persona con o sin TCA en algún momento tenga pensamientos de, ay, me gustaría perder un poco de peso porque mira, no sé qué, o he ganado culo, o he ganado tripa, o mira. Pero pasa lo mismo con, tengo una nariz X y quiero hacerme una rinoplastia, yo qué sé. Que al final hay unos cánones que nos dicen qué es bonito y qué no lo es, y a raíz de eso nosotros actuamos para intentar acercarnos lo máximo posible a esos cánones. Entonces yo creo que si la recuperación del TCA se entiende con que no voy a pensar nunca más en nada de esto, pues claro que no existe. Pero yo sí considero que estoy recuperada, me refiero. Yo incluso puedo pensar en algún momento, ¿no? De decir, ay, pues mira, creo que ahora mismo no me estoy acabando de nutrir bien porque, mira, ahí, en este caso, ¿no? De lo que te comentaba al principio de la cooperación, he hecho varios viajes, ahí he cambiado más la dieta y cuando he vuelto, pues como que estoy comiendo más un grupo de alimentos concretos que otro. Bueno, pues quizás tengo que intentar comer un poco de todo, ¿no? Al final no me puedo pasar todos los días comiendo esto que me gusta, aunque haya estado un mes sin comerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues me voy repartiendo, ¿no? Porque también tengo que comer cosas que quizás no me apetecen tanto, pero que también son saludables. Pero eso no implica que yo, es que estás restringiendo ahora porque, pues no, simplemente pues quieres nutrirte bien y que la palabra dieta debería estar planteada solamente en el concepto de pensar en nutrirse de una manera adecuada, no en modificar tu dieta para conseguir un fin. Pero bueno, totalmente. Al final vivimos en el mundo que vivimos y no lo vamos a cambiar, entonces aprender a convivir con esa presión. También es cierto que cuando yo he estado en otros países en que no hay estos cánones de belleza, te llevas también unos contrastes guapos, ¿eh? Porque mira, aparte de, bueno, en Etiopía obviamente allí hay niños que se mueren de desnutrición, pues, ¿qué me voy a plantear, sabes? Es decir, ahí se te rompe algo que no hace falta ni explicar. Pero luego, por ejemplo, he estado en una zona en Layún, estuve con una amiga y bueno, no una amiga aquí, hice una amiga allí cuando estuve allí en un proyecto y me decía, es que mi marido me ha dejado porque no estoy gorda. Porque claro, estoy demasiado delgada y dejé de ir al gimnasio para estar más gorda, me tomé cortisona y digo, a ver, ¿en qué mundo? Es decir, en realidad también sería un problema porque es una persona que está modificando su cuerpo pero que hay sitios en el mundo que a veces nos cuesta creerlo, que el canon de belleza es el contrario al nuestro también. Sí. Y dices, wow, ¿no? Es decir, cómo de manipulables somos con lo que el grupo, el entorno, la sociedad nos hace creer que es lo bueno. Exacto. Entonces, bueno, a mí me ha venido muy bien, después del último ingreso que tuve, el empezar a ver el mundo, ¿no? Que como viajar, como conocer otras culturas. Y eso a mí me ha ayudado a abrir la mente también, ¿no? Y a decir, bueno, ves, es que al final es que no es tan importante, ¿no? Porque al final sí que es verdad que el motivo de empezar con un TCA no es no creo que nunca sea el capricho de una niña mimada que quiere estar delgada, no lo creo, pero sí que es verdad que en algún momento un mantenedor sí que fue para mí el quiero estar delgada. Entonces, porque me gusto más así, porque encajo más así, porque me ven mejor. Entonces, sí que es verdad que ahí hay entonces, romper con todo esto y decir, bueno, es que el mundo es muy variado y hay que quererse a una misma como es, ¿no? Total. Y hay días que te verás mejor y días que te verás peor, y yo soy de las que cuando ahora me miro al espejo y un día digo, ay, pues mira, me veo bien, ya está. Pues ya no pero tampoco me estoy mirando con lupa las partes del cuerpo que sé que no me gustan, porque es que si me las miro, pues me van a seguir sin gustar, porque no me gustan. Entonces, es como, no me gusta el chocolate, pero solo como chocolate. Pues ¿a qué no? Pues si lo tienes que comer un día, lo comerás, pero no vas a estar todos los días comprándote chocolate si decides tú lo que comes, ¿no? Pues digo chocolate, puedo decir lechuga o puedo decir tomate, me da igual. Pero sí que es verdad que al final, pues no cada vez que te miras en el espejo te tienes que analizar
todas esas cosas que no te gustan de tu cuerpo, que eso lo he hecho durante mucho tiempo. Y pues no sé, yo ahora me miro sobre todo los ojos y pienso en lo que hay detrás de ahí, ¿no? Y el cuerpo es como el vehículo para poder que mis ojos brillen como brillan ahora, porque antes no brillaban. Y es algo que me han dicho mucho, ¿eh? Incluso en entornos que no me sentía tan integrada y tal, incluso en algún momento, me acuerdo en el trabajo, cuando volví de la última hospitalización, que no estaba muy vinculada al equipo porque hacía poco que había empezado y tal, y me decían, es que te brillan los ojos. Y nunca, ni siquiera habíamos hablado de por qué había estado de baja, ¿eh? Sí, sí. Pero, guau, te brillan los ojos, es que estás mucho más guapa. Y era como, no sé, pues no he hecho nada más que parar, cuidarme y volver a empezar, ¿no? Pues sí, yo te iba a preguntar también de cómo fue este proceso de sanación que tú tuviste, porque has comentado que hubo recaídas. ¿Cómo afrontaste estas recaídas? Mira, la primera vez es que mal ni fatal consigue llegar al nivel de lo mal que lo llevé. En plan, yo me acuerdo que, claro, ingresé en el mismo sitio donde había estado ingresada la primera vez. Habían pasado 3 años de por medio de salud, de estar bien. Y no ingresé tanto por la parte alimentaria. Era más por el estrés postraumático de estar gestionando el tema de los abusos y así, ¿no? Y entonces me acuerdo que es que no podía mirarles a la cara. A la gente que conocía y me conocía de antes, es que ni siquiera les podía hablar. Es que no podía. Era superior. Me sentía que estaba defraudando a todo el mundo. Como que sentí una sensación de frustración horrible. ¿De fracaso quizás? Fracaso absoluto. Bueno, muy fuerte. Además, mira, me acuerdo de ciertas personas que me vinieron a abrazar y les decían, no me toquéis, dejadme en paz, no quiero. Es que no podía, era como no las podía ver. Y mira, por suerte me ingresaron que mi psicóloga estaba de baja. O de vacaciones. Y bueno, no le dije que había ingresado, yo ingresé sin decírselo a ella y cuando me la encontré yo la esquivé hasta que pude. Y ya pero es que de verdad lo llevé muy mal la primera vez. O sea, me imagino como una vergüenza suprema. Suprema. Es decir, nunca creo, jamás he pasado tanta vergüenza. Y me ha dicho nunca y jamás en una misma frase. Ya ves. Fatal. Que quede bien claro. Sí. Y me acuerdo entonces que además la directora del centro tenían una reunión con familias y luego va y me pide que vaya como testimonio de que las recaídas se pueden salir. Digo, no me hagas eso, digo, si estoy súper frustrada yo allí. Y tuve que ir a hablar con los padres de que las recaídas eran parte del proceso. Y yo pensando, sí. Ay, Dios mío, qué momento. Pero no, cuando hablé de eso ya estaba un poco mejor y más digerido, pero sí me acuerdo que muy mal. La segunda vez no lo llevé tan mal. Es que estoy segura de que nadie nos juzga tan duramente como lo hacemos nosotros mismos. Imposible. Porque la gente se alegraría de verte y pensaría, bueno, ha tenido un momento de recaída que a quién no le pasa, que la vida a veces nos achucha un poco más, ¿sabes? Sí. Y ya está, en esa circunstancia tuviste que ir y punto, pero es como que uno mismo se mete tanta caña. Muy heavy. Sí que es cierto que la segunda fue diferente porque yo estaba enfadada y fue un poco en contra de mi voluntad. Entonces, ¿por qué estabas enfadada? Porque, a ver, es verdad que yo había estado bien 3 años, yo había tenido pareja desde antes del primer ingreso, durante 4 años, casi 5, y entonces antes de cumplir los 5, creo, siempre me pierdo, sí, creo que sí. Bueno, llevábamos mucho tiempo. Y yo tuve esta recaída que te decía que pasé mucha vergüenza, y en el impasse entre esta y la siguiente fue cuando lo dejamos con mi expareja. Él me dijo que no quería continuar. Y entonces, pues para mí fue un golpe muy, muy duro, porque también en ese momento la recaída anterior no era por el tema alimentario, era por el estrés postraumático que tenía y estaba lidiando con el juicio y se me vino todo encima de que ya me estaba acostando con él, imagínate ahora sola, ¿no? Entonces fue realmente muy, muy, muy devastador para mí ese momento y a raíz de ahí también fue cuando que te decía de la otra luna de miel, ¿no? De la luna de miel del TCA, que yo dije, sí, pues ahora os vais todos a la mierda, porque yo voy a restringir lo que no me he permitido hacer nunca y allí yo fui así. Y bueno, obviamente llegué mal. Pero lo que te decía, mi cabeza estaba tan mal, es decir, físicamente aún mi cuerpo podía llegar a responder, estaba muy mal, pero podía llegar a responder porque yo iba a trabajar, el día anterior estaba trabajando. Pero sí que hubo un suceso 2 con un compañero de trabajo que me hizo unos comentarios, bueno, ya no es compañero por suerte, pero es una persona que sí que en ese momento me hizo mucho daño, de la manera en que me dijo unas cosas y eso a mí me explotó la cabeza y yo allí ya dije, mira, ya no puedo más. Y en ese momento fue cuando decidí que ya está. Y bueno, decidí que probablemente no quería seguir viviendo, entonces me despedí a mi manera de la gente que yo quería
y me faltaba despedirme de mi psicóloga. Entonces yo fui con la intención de, es la única vez que he intentado manipular una sesión de terapia porque no tenía ninguna intención de que ya viera nada. Bueno, pues eso, no estaba bien, no quería hablar. Había ido como todos los días, que iba cuando me tocaba. ¿Ibas con una coraza Total. de no quiero hablar o Sí. fingías que todo estaba bien? No quería hablar. No quería hablar. Yo le dije que había venido porque tocaba y que no quería hablar y tal, y en mi manera, y tocaba, y solo había ido porque me importaba demasiado como para no ir y irme sin haberla visto, ¿no? Porque me había ayudado mucho en los últimos 6 años, me refiero. Había sido 6 años con ella, o 5 casi 6, sí. Y claro, en ese momento yo me acuerdo que no sé cómo lo supo, siempre se lo digo. Digo, Laura, ¿cómo lo supiste? Y ella me dice, pues no lo sé, nunca. Pero antes de irme por la puerta, me hizo una pregunta. Me dijo, ¿tú te puedes comprometer a que vas a salir de esta vida? Dice, siempre me has sido muy honesta. Entonces, ¿tú te puedes comprometer a que vas a salir por esta puerta y no vas a atentar contra tu vida? Claro, yo me quedé blanca. Fuerte, yo me quedé blanca. Justamente esa frase. Y ya no le contesté, obviamente me puse a llorar, entonces ya no salí. Entonces tenemos algunas anécdotas divertidas de ese momento, porque yo entonces me quedé ahí encerrada y claro, lo acepté porque no me quedaba otra, pero luego al cabo de 2 horas yo ya eso ya no, que yo tenía que salir y que yo tenía un plan y que lo tenía que cumplir, me refiero. Y me acuerdo que le pedí la alta voluntaria porque claro, en ningún momento yo le había dicho, había afirmado nada. Entonces claro, yo pensaba, pues no has afirmado nada, ella ha podido suponer lo que quieras, pero para que un juez te deje aquí tienes que afirmar algo. Entonces tú no has afirmado nada. Y en mi cabeza decía, no estás tan mal de peso como para que no de esto. Para entonces, que te dejen aquí claro, encerrada. Que en realidad no era así. Podían haberme encerrado si querían. Entonces ahí sí que yo le dije, porque es lo que hablábamos antes, que sí, no depende del peso solamente. No. Y yo la tenté y le dije, rollo, no, quiero la alta voluntaria. Y me dijo, tengo 72 horas para pedir que venga el juez, así que 72 horas te vas a quedar aquí. Ostras, qué bien jugado. Y yo me enfadé un montón, porque era como, ¿pero por qué me haces esto? En plan, me he quedado porque he querido, me hubiera podido ir por la puerta hace 2 horas, ¿sabes? No. Y me frustré mucho. Y ese ingreso sí que fue, en esta parte, digo involuntario, pero nunca fue involuntario porque nunca tuvimos que llamar al juez al final, ¿no? Al final, después de ese fin de semana que fue horroroso, yo empecé a darme cuenta que no podía hacer eso ni a mi familia. Además, hacía poco que había cogido a mi perro. Entonces, ahí sí, bueno, mi perro ahí yo creo que jugó un papel muy esencial sin saberlo, porque era como, ¿cómo le voy a hacer esto? ¿Cómo voy a ser así de irresponsable de coger a un cachorro hace 6 meses o 8 y que ahora lo voy a abandonar? Pero bueno, ahí sí, yo creo que ahí jugó un papel importante el no abandonar a mi perro. Eso te iba a preguntar porque fue un cambio de opinión bastante rápido. Sí. O sea, ni siquiera fue necesario que ella contactara con el juzgado. Bueno, no sé si lo hizo, porque claro, yo creo que ya no lo hizo, porque sabía que de aquí, y me conocía muy bien, sabía que de aquí al lunes yo paraba, porque lo único que quería es que me parara la cabeza. Y en ese fin de semana fatídico que lo pasaste tan mal, ¿qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Aparte de... que me obligaron a ver a mi perro. Ah. Sí. Ya. Y me llevaron, no sé, además, bueno, que me dejaron salir con el perro, no sé qué, y ya fue como, va, Aida, lo tienes que... Y bueno, y ver a mis padres, porque claro, es muy fácil despedirte de tus padres por teléfono, pero a la cara cuesta un poco más. Pero es que es verdad que los vínculos que se hacen con los animales son muy fuertes. Es como, no sé, un vínculo en el que no hablas pero te entiendes, ¿sabes? Entonces forman un papel muy importante de la vida de muchas personas, porque además están de una forma muy incondicional. Yo no sé si era tu caso, pero hay muchas personas que también cuando están mal abrazan a su mascota y da como un confort. Él es un poco más como mi hermana, que cuando yo estoy mal se aleja. Un poco perro gato. Un poco perro gato. No, pero es muy cariñoso, es muy cariñoso. Pero sí que es verdad que a veces se asusta cuando alguien llora o así. Es como... ¿Qué lloras? Pero bueno, lo importante es que eso movilizó algo en ti. Sí, bueno, y sí es verdad que fue rápido porque también no era... Yo creo que al final, cuando tú piensas en acabar con tu vida, puedes pensarlo desde muchos puntos. En realidad, no es que yo no quisiera vivir, que no tuviera motivos para vivir, ni nada de eso. Era como, yo quiero que esto pare. Yo tengo otro recuerdo en otro momento, ¿no? Más adelante, en ese mismo momento, ¿no? En esa recaída. Yo tenía que tener el juicio de los abusos, justo yo ingresé en septiembre y lo tenía en diciembre, ¿vale? Entonces, a 2-3 semanas de juicio supimos que se había anulado.
por una causa que vamos a poner en entredicho si era muy justa o no. Entonces, bueno, pues simplemente se anuló. Para mí eso fue devastador porque no sabía cuánto iba a tardar más, que luego tardó 1 año y medio más a hacer el juicio, me refiero. Que tenía motivos en ese momento para agobiarme, que luego me vino bien y creo que estuvo bien para mí, que yo estuviera en un punto mejor. Pero me acuerdo que en el momento que supe eso, yo estaba tan terriblemente devastada de que quería que acabara y no iba a acabar cuando yo quería, ¿no? Que se iba a alargar aún más de lo que ya llevábamos, porque claro, estamos hablando de que esto es en 2022 que me pasa, no de que se anula, y es que los abusos fueron en 2016. Claro, ya llevaba muchos años arrastrando todo en la mochila y la denuncia fue en 2019, me refiero que también eran muchos años de proceso en eso, ¿no? Entonces, claro, yo me acuerdo de una situación en que yo me estaba negando desde hacía mucho tiempo a tomar una medicación que necesitaba. Porque, bueno, la voy a mencionar porque quizás ayuda también a romper ciertos tabúes. Porque la palabra antipsicótico nos da mucho miedo. Sí. Porque yo no soy un psicópata. Yo pensaba hasta eso. Y yo estudiaba enfermería, pero cuando antes de eso yo pensaba, es que luego no tengo episodios psicóticos, ¿no? Y al final... aunque me habían explicado 1.000.000 de veces que a veces ayuda con el tema de las obsesiones, que no sé, yo estaba negadísima también por otro hecho, y es que en una de las declaraciones la persona que abusó de mí me acusó de tener brotes psicóticos, como para desacreditarme. Entonces, claro, para mí era muy esencial que nunca haber tomado esta medicación. Porque, claro, porque era como confirmarte. Claro, porque él decía, ella tomaba medicación antipsicótica porque tenía brotes psicóticos. Claro, yo nunca había tenido brotes psicóticos, ni nunca había tomado medicación antipsicótica. De hecho, tuve que presentar informes, que obviamente fueron pruebas válidas, de que nunca había tomado nada. Pero claro, eso ya había pasado cuando a mí me proponen que los tengo que tomar. Entonces, claro, yo ahí tenía una negación absoluta. Y me acuerdo de un día que, bueno, diré Laura también, pero es otra Laura, que mi psiquiatra me vino, porque yo estaba muy mal con una disociación, con un ataque de ansiedad, un ataque de pánico muy, muy fuerte, y le dije, por favor, páralo. Anestesia si hace falta, para, que no es que no puedo más. Es que me estáis pidiendo 2 cosas que son incompatibles, que me mantenga con vida y que soporte esto. Haz algo, no puedo. La verdad es que me ayudó mucho, mucho, mucho los efectos de lo que tomé en ese momento, que era una dosis bajita y tal, que en algún momento tuvimos que ir regulando, pero me ayudó mucho. Y doy gracias también, no solamente a ella, a la psiquiatra, sino también a mí misma por haber aceptado, ¿no? Porque en realidad, si no, muchas veces nos resistimos a cosas que decimos, es que parecemos tontas. ¿Nos encabezonamos con algo? Bueno, yo cabezota soy un rato. Bueno, pero al final se trata de eso, de que te dejaste ayudar a pesar de todas las barreras. Mis barreras, ¿no? Sí, total. Pero bueno, pues sirvió de ayuda. El hecho de que lo empezaras a tomar en ese momento tampoco implicaba necesariamente que lo tuvieses que seguir de por vida, ¿sabes? Que hay veces que decimos, ostras, no, esto no, y tampoco hay como que... Pero en realidad, rotundamente, yo algo que he aprendido mucho es que... me ayuda mucho cuando tengo un caso delante, alguna cosa que me está frustrando, pienso, vale, si tú tuvieras cáncer, te plantearías y tuvieras posibilidades de sobrevivir, porque me refiero, yo entiendo que hay momentos en una enfermedad oncológica que digas, bueno, pues no quiero más tratamiento porque ya no hay posibilidades y para alargar el sufrimiento, pues disfruto lo que tengo. Pero cuando te están diciendo que hay probabilidades de recuperación total, ¿para qué te vas a negar? Total. A la medicación? Me refiero, si me dijeran, no, tienes cáncer de mama y te tienes que poner X, es que no lo cuestionaría, yo al menos, ¿no? O si me dijeran, es que eres diabética, te tienes que pinchar insulina, es que no lo cuestionaría, ¿no? Entonces es como que cuando yo misma me cuestiono, me digo estas cosas. Sí. Pero también lo utilizo cuando a personas que quiero que siguen estando enfermas les pasa, o se lo digo desde ese punto, o me lo digo a mí también para entender ciertas cosas, ¿no? Porque al final te pasa que has conocido a gente que quieres muchísimo como una hermana y luego tú ves cómo se está pagando y te preocupa que se muera. Y hay mucha gente que, y yo incluida en algún momento he optado por esto, decimos, pues no me acerco, ¿no? No me acerco que realmente esta persona pues me hace daño a mí. Bueno, obviamente si te hace daño te tienes que proteger, pero hay otras veces que hay que asumir que, verdad, que a una persona que tiene cáncer le dicen y no se estás recuperando, vas a estar ahí, pues también yo creo que en una persona que no se está recuperando también merece
que haya Esa personas ahí. compañía. Sí, totalmente. Cuando decías esto de la medicación, me he sentido muy identificada porque yo, no sé si esto te lo llega a decir, creo que no, que yo tengo artritis reumatoide desde los 21 años. Entonces, claro, yo al principio me negaba absolutamente a tomar medicación, pero es que llegó un punto que no me podía mover y yo me veía siendo tan joven que no podía ni ducharme sola. O sea, es que era horrible. Era como... A veces sentía que me había pasado un camión por encima y me había dejado machacada. O sea, era un dolor brutal. Y llegó un punto en el que no me quedó otra que aceptar que me tuve que tomar la medicación que yo tanto me había negado a tomar. Y menos mal, porque es lo que a mí me mantiene en vida, que es que yo me sigo medicando. Y ya te Claro. digo, si no hubiese sido porque tomé la medicación y al final di mi brazo a torcer, es que no estaría aquí seguramente. Es que es eso, al final es que yo creo que hay que a veces ser más Perderle el respetuoso miedo hacia ti también. mismo también. Sí, y perder ese miedo, ¿no? Es que yo pensaba, ostras, yo no quiero como contaminar mi cuerpo con medicación y realmente te das cuenta de que el precio a pagar si no la tomas es muchísimo más alto que Claro. tomarte esa medicación, entonces te acaba compensando. Y en casos de salud mental es así también. Al final, si un médico especialista te dice que hagas algo, tú lo tienes que hacer. Claro. Y al final, no sé, si tú no consideras que ese médico te está ayudando, pues búscate otro, pero, pero no puedes cuestionar O pedir todo. segundas opiniones. Claro, eso Hay sí, otras maneras, sí. claro. Quería como animar a la gente a que se deje ayudar en este sentido también, que Sí, da mucho miedo y creo que puede ser de gran ayuda. Porque hablando de cosas que pueden ser de gran ayuda, ¿qué crees que te ha ayudado más en tu tratamiento o en tu proceso? ¿Qué es lo que te marcó la diferencia en ti de alguna manera? ostras, a mí O un cúmulo de cosas, quizás. sí, yo creo que el encontrar, no sé, el encontrar un espacio, un lugar en que quisieran ayudarme a recuperarme a nivel profesional fue súper importante. Ujú. Súper importante porque en mi caso eso hablo del principio de todo, porque ahora ya llevo muchos años en el mismo sitio. Bueno, llevaba, porque ya no estoy ahí, pero, pero sí que es verdad que hasta en ese momento yo me había sentido un poco como en tierras de nadie, ¿no? En aguas así turbulentas. Y luego también la comunidad, el ver que hay otras personas que les pasa lo mismo, Ujú, poder hablar del tema, ujú. darme cuenta que hay más gente que le ha pasado y no pasa nada, ¿no? Y que está bien, que está bien y que no dice nada de ti tampoco. Luego también me ha ayudado mucho, como en mi caso, como venía de una herida de rechazo en que siempre había entrado en esas dinámicas, el romperlas, ¿no? Ujú. El romper y empezar de cero unas nuevas con que han traído consecuencias diferentes a las que llevaba. Claro, si yo siempre hacía lo mismo, siempre acababa pasando lo mismo. Entonces, yo creo que eso para mí fue de gran ayuda, ¿no? También asumir Ujú. muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, así algo puntual, ¿no? Yo como tuve la parte, como he comentado antes, ¿no? De la adolescencia y tal, que yo no tuve un grupo de amigos muy fuerte, actualmente tampoco tengo un grupo de amigos muy fuerte, porque eso normalmente viene arrastrado de la infancia y de la adolescencia. Pero eso no significa que no tenga vínculos de amistad muy fuertes y muy saludables y muy buenos. Entonces, realmente yo creo que es también cambiar los ideales que tenemos. En el caso del TCA viene desde la parte del físico, ¿no? De saber que tú tienes un ideal de belleza, que no eres un maniquí, por tanto no vas a poder cumplir estar en ese ideal de belleza todos los minutos de tu vida, ¿no? Y dos, aparte de que a veces ni minutos ni horas, perdón, pero bueno. Y luego el tema de otras cosas como más que a nivel cognitivo tienes como muy, muy estructuradas y muy marcadas, como pensamientos muy automáticos. Entonces también cambiar estos ideales también ayuda, ¿no? ¿Cómo rompiste con esto? Mira, pues yo creo que no hay un hecho como tal que... Me ha venido uno a la mente, pero no creo Sí. que sea el que rompiera. Yo Ujú. creo que... Mira, que rompiera yo creo que es que en la primera hospitalización me pasó lo mismo que me había estado pasando fuera. De que sentiste ese Ese rechazo por rechazo. parte del grupo. Sí, me pasó exactamente Qué lo mismo. curioso. Entonces, el hecho de estar allí eran dos opciones. O me iba y dejaba el tratamiento y huía de esa situación que me daba pánico, Sí. o me enfrentaba a ella y le daba la vuelta. Entonces yo creo que ahí aprendí que dar la vuelta tampoco implicaba que
todas las personas con las que convivía, entonces iban a quererme, ¿no? Entonces, claro, pues que cambiaría la relación con ciertas personas y con otras, pues seguirías cayéndole mal, ¿no? Y no pasaría nada. Y que no era un drama caerle mal a alguien. Y que a ti también te podía caer mal la gente. Entonces, yo creo que eso ha ido como, ahí yo me doy cuenta y a partir de ahí construyo, ¿no? También es cierto que luego otro momento que he pensado, que es el primero que me ha venido a la mente cuando lo has preguntado, fue mi cumpleaños del año pasado, en 2024, en marzo, que decidí por primera vez celebrar mi cumpleaños después de muchos años, porque nunca lo celebraba, porque como no tenía un grupo de amigos, ¿a quién invitas? ¿Cómo lo haces, no? Como que... Y el año pasado me acuerdo que por mi cumpleaños junté a mis grandes pilares de amistades muy bonitas. No pudieron venir todos porque había personas que no pudieron, pero y a gente que quizás tampoco era tan pilar, pero como que también eran amigos cercanos, tal, y juntarlo todo. Y pensar, pues bueno, pues tendrás un cumpleaños, fuimos a cenar, tal, se llevaron todos súper bien. Fue súper divertido porque empezamos la cena y fue, venga, vale, pues ahora estaría, dijo una amiga mía, ahora estaría muy bueno saber de qué conocemos ahí de cada uno, ¿sabes? Y empezó así la cena, como que cada uno dijo de qué me conocía, de dónde nos habíamos conocido, cómo y por qué éramos amigos. Y fue como muy impactante porque no salió ni de mí, ¿no? De saber. Pero ellas tenían interés de saber de qué eran mis amigos los demás, ¿no? Y fue muy guay. Me imagino ese momento de ver a todas tus personas queridas ahí como compartiendo anécdotas de cuando te conocieron y es como que el corazón te hace chiribitas, ¿sabes? Un poco. Y fue como, bonito. ¡Ay, qué fuerte! Tal. Y luego ya está, y luego ya fue una cena normal y tal. He de decir que este año no lo he hecho porque estaba en Perú por mi cumpleaños. Pero que es verdad que antes de irme quizás me gustaría también. Me lo dijo el otro día una amiga, pero no vas a hacer nada antes de irte. Y digo, bueno, ya que no lo hice por mi cumple, quizás una reunión otra vez estaría chula. Claro, porque ahora que dices esto de antes de irte, ¿cuál es el proyecto que tienes? A ver, a mí me llama mucho la atención la parte de cooperación, entonces como enfermera tengo un campo muy grande por explorar ahí. Entonces he estado formándome, como he dicho, que he hecho las prácticas en Perú y ahora me voy a ir a un proyecto que está en donde antes he mencionado la Jun con lo de la amiga y lo de esto, pues voy a ir allí, que hay un proyecto muy interesante que trabajan con, bueno, allí está conviviendo población marroquí y población saharaui, y después también están muchísimas personas del África subsahariana debido a la situación geográfica y bueno, y las rutas migratorias de África. Entonces realmente son personas que están en un nivel de vulnerabilidad muy muy grande porque no solamente son ilegales allí, sino que además, bueno, vienen ya de tener una muy mala situación de donde han salido, entonces es una situación extremadamente vulnerable y bueno, estamos allí un poco haciendo de apoyo, ¿no? Para poder que puedan ir al hospital y tal, y es donde yo estuve en enero. En enero estuve unas semanas allá y ahora me voy a ir de manera un poco más larga durante un periodo de un año, también con intención de ir creciendo en este campo, ¿no? De la cooperación y ver si realmente es a lo que me quiero dedicar y si es que sí, pues adelante. Porque ahora que hablas de África y de esta parte tuya de ayudar, yo sé que el libro que escribiste parte de los... Bueno, parte no, el 100% Todos, de los sí. beneficios. Bueno, el 100% que yo recibo. Pues cuéntame de esto, de cómo nació este libro, de qué trata y a qué va destinado. Vale, el libro nace bueno, sale en noviembre de 2024, pero nace mucho antes. Es decir, al final es un libro que está formado por diferentes cuentos para adultos o gente joven, adolescencia y tal también. Y la cosa es que son cuentos que hablan de diferentes problemas de salud mental y este libro nace a raíz de mis abusos. Porque yo tenía muy, 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 muy bloqueada la situación de los abusos. Entonces, cuando digo bloqueada, no es que no me acordara. Es decir, eso me había pasado antes, hice un bloqueo al principio y luego lo recordé, pero después muy bloqueada a nivel emocional. Es decir, yo podía explicarte perfectamente, con todo detalle, qué me había pasado y dejado de pasar. Es decir, a nivel judicial no tenía ningún problema, yo iba, lo contaba y pim pam. Pero lo que era conectar emocionalmente con la vivencia era muy difícil. Yeah. Entonces, bueno, tú eres psicóloga, entonces sabes que hay muchas herramientas, ¿no? Que una psicóloga te va proponiendo a lo largo de intentar trabajar cualquier tipo de trauma, ¿no? Y en este caso, una de las cosas que me propuso fue escribir un cuento como en tercera persona para intentar poner en esos personajes, crear como personajes para poner en ellos un poco cómo yo me había sentido.
También es verdad que yo creo que en la mente de mi psicóloga eso era como mucho más fantástico de lo que realmente acabó siendo. Pero bueno, entonces yo llegué a casa, y me puse a intentar escribir. Yo ya abandoné el tema de escribir a mano, porque como soy tan perfeccionista me paso el rato rectificando y no sale a cuenta. Entonces me puse con el ordenador, tal, no sé qué, me puse a escribir y bueno, no salía nada. Yo ya me puse música, me puse una velita, como que me adecué el espacio para que me saliera, pero no conseguías conectar. No, porque al final no es algo que se pueda lograr forzándote, ¿no? Claro, exacto. Entonces, bueno, pensé, bueno, pues nada. Y cogí y una amiga mía, habíamos ido un día a pasear y habíamos comprado como unas acuarelas, así como metalizadas y tal, y dije, pues voy a probarlas. Porque no tenía sueño aún, era tarde, pero no tenía sueño. Y me acuerdo que me puse a dibujar. Y sin darme cuenta, cuando acabé, me miré los dibujos y me di cuenta que había estado dibujando el cuento. Me refiero que había dibujado lo que no era capaz de escribir. Y dije, bueno, pues nada, pues le llevaré esto a Laura para que lo tenga y ya si eso le sirve, pues ya está. Entonces me puse en la cama y cuando estaba a punto de dormirme, me di cuenta que no me estaba durmiendo porque estaba todo el rato relatando el texto y dije, pero no te vas a levantar ahora, es la 1 de la mañana. Y entonces al final me levanté para escribirlo y me acuerdo que estuve hasta como las 3 de la mañana escribiendo ese cuento. Y bueno, simplemente se lo presenté a Laura, que era mi psicóloga. ¿Todo del tirón? Sí, del tirón. Y estuve ahí como 2 horas y media escribiendo así. Eso fue... Sí. Y se lo presenté, además, como no soy perfeccionista ni nada, pues se lo presenté hasta con los dibujos ahí intercalados en el texto para que supiera de qué iba. Siempre ya bromea de que le presenté una tesis doctoral en lugar de un ejercicio de terapia. Que por cierto, ¿cómo se llama el libro? Que no lo hemos dicho. El libro se llama Verdad y este es el cuento que estaba diciendo, que es el cuento de Sira. Y a través de ahí, pues yo recibí mucho feedback de que eso la gente lo tenía que leer porque le podía ayudar. Uh-huh. Y entonces creé otros cuentos, ¿no? Que hablan de otras partes, ¿no? Relacionadas con cosas que yo he podido vivir, ¿no? O conocer a lo largo de mis vivencias de hospitalización y tal, para intentar hablar de diferentes temas que, aparte de que pueden ser tabú, creo que no se suelen explicar desde ese punto de vista. Porque algo que tuve muy claro cuando al final me decidí a complementar ese cuento con otros y poder publicar un libro, eran 2 cosas. Y una es que no quería publicar la dramática historia de mi vida, porque creo que no ayuda a una persona. No sé, en mi percepción, a mí no me ayudó leer este tipo de libros, entonces como lo creo yo... ¿En qué sentido crees que no te ayudó? A mí... Porque sacaste ideas de cosas... Sí. Es decir, yo creo que los libros en general que he leído de testimoniajes acaban diciendo literalmente demasiadas cosas que hace la persona enferma y cómo lo hace. Y yo me acuerdo que es que ahora lo pienso y digo, pero la gente, ¿cómo escribía eso y publicaba eso? Es que había los números del peso y cómo iba bajando el peso. Me acuerdo también había uno que leí que tenía páginas y páginas con la palabra gorda. Digo, ¿cómo podía estar eso en un libro para intentar ayudar? No sé, a mí el testimonio de este punto de vista no me ayudaba. Entonces pensé, bueno, puede ser que a gente le ayude, pero como a mí no, y lo estoy publicando yo lo intentaré hacer de una manera diferente. Entonces yo lo que intenté fue que en estos cuentos toda la patología mental se pudiera recibir simplemente a través de las emociones. Claro, eso también tiene peros, ¿no? Elimina todo el morbo. Entonces, pues mucha gente probablemente no lo va a comprar porque mucha gente que lee este tipo de libros lo que más le interesa es conocer cuantos más detalles morbosos de lo que ha pasado, mejor. Bueno, pero es lo que tú has dicho, que al final eso... Hay muchas personas a las que puede que no solamente no le ayude, sino que le vaya mal. Y le perjudique, claro. Y además que vas a encontrar el tipo de personas que vayan a conectar con la forma que tú tienes de expresarlo. Entonces yo simplemente hablo de emociones. Hablo de emociones, de sensaciones, de un poco como también de estrategias que utilicé para salir de ahí, pero de una manera como muy liviana, en realidad no... Porque como es corto, yo creo que son cuentos intensos, porque al final hablan de emociones dolorosas, pero al mismo tiempo está escrito de una manera que yo creo que te da treguas, ¿no? Quizás si eres estás en un momento muy activa, te lo lees de un tirón, ¿no? Pero también es verdad que es un libro que te puedes leer cuento a cuento y no pasa nada, porque como no tienen relación entre ellos, como que permite esta parte. Y cuando has dicho esto de algunas estrategias que utilizaste, ¿puedes mencionar alguna de las estrategias que te haya podido ir bien? Mira, herramientas? A mí me ayudó sorprendentemente mucho como un ejercicio cognitivo de entender
cómo cambiar un pensamiento automático, ¿no? Es decir, yo tenía pensamientos automáticos muy claros y dentro del TCA puedo decirte uno que sea de la comida y otro que no, ¿no? Por ejemplo, estoy gorda, ¿no? Yo me decía eso muchas veces automáticamente todo el rato. Entonces, eso es un pensamiento, pero luego eso te hace sentir de una manera determinada y esa emoción te lleva a actuar de una manera determinada. A mí me ayudó a entender que el único modo de lograr cambiar ese pensamiento, que es lo que yo quiero cambiar, pasa por empezar por abajo. Si hemos dicho que era pensamiento, emoción, acción, yo tendré un pensamiento intrusivo negativo de alguna cosa, ¿no? Como este que te he dicho de estoy gorda, eso me genera una emoción desagradable y por esa emoción desagradable yo actúo y decido o no comer o restringir o cualquier cosa, en este caso, ¿no? Claro, eso conlleva que yo, la única manera que tengo y lo que tengo a mi alcance, yo no puedo cambiar la emoción como me siento cuando pienso que estoy gorda. Y tampoco puedo controlar que el pensamiento no venga. Entonces lo único que puedo cambiar es la acción. Y yo me di cuenta que eso realmente pasaba, ¿no? Que a medida que tú cambiabas la acción, tu emoción se iba rebajando un poquito y hasta que se modificaba un poco y ahora cuando mi cabeza me dice estoy gorda, no tengo la misma emoción desagradable que sentía pues hace 10 años cuando empecé con todo esto, ¿no? Claro, también la mente se va educando. Claro. Entonces para mí fue muy interesante cognitivamente hablando el entender que yo lo que tenía en mi mano era cambiar la acción, ¿no? Esto lo puedo decir con pensamientos automáticos como mis amigos tienen fecha de caducidad, ¿cómo me hace sentir? Insegura. Y cuando me siento insegura, ¿qué hago? Complacer. Vale, pues tengo que dejar de complacer porque como no deje de complacer siempre me sentiré insegura y siempre me pasará lo mismo y seguiré pensando lo mismo. Entonces yo creo que es un tipo de estructura que a mí me ayudó a darme cuenta cómo podía modificar esta parte, ¿no? Y luego, bueno, hay muchísimos más, no sé, ahora me ha venido este así como que es el que tengo como más claro. Y no es que no lo explico como literalmente en el libro, sino que yo creo que en el libro se dejan ver cosas. Por ejemplo, otra cosa fue en un espacio que bueno, que yo tenía una relación con mi trauma del abuso, entonces yo tenía mucho miedo a volver allí. Entonces, bueno, pues me enfrenté a ir y como que buscar una manera de cambiar ese recuerdo, ¿no? Al final habrán cosas que nos recordarán a cosas y personas y actos y situaciones que serán desagradables. Entonces, no por ello viviré evitando esa situación toda mi vida. A veces enfrentándote a repetirla y cambiar las emociones que están asociadas a eso, también ayuda a que tú después te sientas mejor. Sí. Es un poco también lo que decíamos de la sanación. No es que no vayan a existir esos pensamientos, sino que cuando aparezca un pensamiento de este tipo, voy a decidir actuar distinto. Que al final me ha recordado bastante. Sí, para mí, ya te digo, es la clave de mi recuperación al menos. Antes, cuando me hablabas de todo este proyecto, de tu libro, de los viajes que estás haciendo, yo pensaba, ¿qué cosas te imaginabas cuando estabas tan mal que serían imposibles llegar a hacer y hoy en día están sucediendo? Porque claro, me imagino que cuando estás en ese punto tan oscuro, no te imaginas con la posibilidad de que esto pueda sucederte. Yo creo que la que más recalcaría sería la de que ahora me quiero y me valoro. Y lo mejor es que no me cuesta tanto decirlo. Me sigue costando un poco a ratos, pero que de verdad cuando pienso en cómo soy, me siento orgullosa. Realmente ahora mismo me estoy dando cuenta últimamente mucho de esto porque con el tema de la decisión de irme a trabajar a otro país, pues bueno, también es verdad que no es una decisión para ir allí y ya está, sino que en mi cabeza existe la idea de intentar crecer en ese campo, ¿no? Entonces eso hace que mi familia tenga miedo. Entonces me doy cuenta de lo capaz que soy de trasladarles más o menos asertivamente, depende del momento, porque todos perdemos los nervios a veces, pero de trasladarles que de verdad soy feliz así y que de verdad estoy orgullosa de que sea así y que de verdad me gusta cómo soy. Que no soy perfecta, que a veces me equivoco, pero que me gusta lo que estoy construyendo. Entonces para mí eso ahora mismo sería lo que menos me imaginaba yo hace muchos años. Qué bonito que hayas elegido justamente esa. Más allá de todas las experiencias que estás viviendo, que digas que nunca te hubieras imaginado que podrías llegar a quererte como te estás queriendo hoy en día. Sí, yo creo que de verdad que es la que menos me imaginaba. Como que pensaba, bueno, tendrás que aprender a vivir sin quererte.
Claro, es que cuando estás en ese momento yo me imagino que debe ser muy difícil como vislumbrar algo de luz o creer que la vida va a ser distinta para ti. Y esto es un claro ejemplo, bueno, tú eres un ejemplo de que realmente sí que puede pasar. Porque tú en ese momento no te lo imaginabas y mira dónde estás ahora. Ya, sí, sí. La verdad es que es interesante. Mira, estaba pensando porque me acuerdo que en un ejercicio terapéutico nos pidieron que escribiéramos una carta de cómo nos veíamos 5 años después del TCA. Y no me acuerdo qué ponía. Ostras, te iba a preguntar si la habías leído. Me gustaría... La puedo buscar. Yo creo que en el Claro. diario... Mira, esta noche me la leo. Que yo creo que en el Qué diario de guay. ese momento la debo tener por ahí. Espero. Bueno, quizás no, pero probablemente. A lo mejor Pero te me llevas su- la sorpresa de que muchas de las cosas que habías proyectado están sucediendo. Sí, Eso a pero veces yo creo que eran pasa. más cosas a nivel profesional, a nivel de amistades y tal. Yo creo que no creo que saliera esto. Porque esto ya ni me lo imaginaba. Ya. Diría que ha pasado después de poder cerrar el tema de los abusos. Porque hasta ese momento creo que no me había sentido preparada para sentir que merecía estar bien, merecía que se parara, porque tenía cosas pendientes. Y yo creo que es muy difícil, que eso también es la parte negativa, ¿no? De que después de unos abusos haya un juicio, porque no te permite tampoco cerrar hasta que acaba. Y no siempre Total. acaba de la manera más agradable. Que en mi caso, seguramente si cuento cómo acabó, la mayoría de la gente pensaría que mal acabó porque no conseguí nada, pero para mí acabó bien. No sé si es que me he querido convencer de ello o que, pero a mí tal y como acabó creo que me ha ayudado a poder hacer un cierre y es con lo que me quedo. Exacto, por lo menos pudiste cerrar. Sí, totalmente. Qué bien. Y bueno, Pues yo te quería preguntar, ¿qué le dirías a las personas que ahora mismo están pasando por un mal momento del TCA para ayudarles? No sé, ¿qué mensajes les lanzarías? qué difícil. Mira, más a ellas, tendría un mensaje para ellas que sería no te rindas y confía. Confía y no te rindas. Confía, pero confía en que podrás. Confía en que hay un después. Confía en esa frase de mierda que es todo pasa. Todo pasa. Pero es una frase de verdad. Entonces, en el momento que tú lo estás pasando es una mierda. Pero ¿qué pasará? Pero después también creo que el mensaje más importante no es para ellas. Es para la gente que las acompaña. Que acompañen sin juzgar. Que simplemente estén. Muy Que bien. escuchen. Que no las miren ni con pena, ni con rabia, que las cuiden y que las miren y que les acompañen en lo que necesiten. A veces están más, a veces menos de acuerdo con lo que hacen, lo que deciden. Y confiar también, lo mismo, confiar en que pasará, que habrá momentos mejores, que yo creo que es ahí, porque no solamente es a las personas que lo sufren, porque sufriéndolo sola será muy difícil que salgas totalmente sola, sin nada. Entonces hay que tener mucha paciencia. Y obviamente, pues si a veces no se sale, pues da mucha pena, pero también hay cánceres de los que no se sale, hay gente que tiene accidentes de coche de los que no salen, ¿no? Entonces hay que confiar. Tú no subes a un coche pensando que vas a tener un accidente, confías en que no lo vas a tener. Que luego lo tienes, pues mira, mala suerte, ¿no? O Que luego viene el trabajo de aceptación. claro, Que justamente de esto hablaré también en otro episodio porque me parece muy importante el tema de aceptar uno mismo lo que está pasando, como que el entorno lo pueda aceptar también y el saber acompañar de una forma respetuosa y amorosa. claro. Es muy importante. Ya hemos terminado, Aida. Muchísimas gracias por tu transparencia, por haberte mostrado tal y como eres, que eres maravillosa, de verdad te lo digo. Bueno, Y nada, que un placer haberte tenido aquí. Espero que este episodio pueda ayudar a muchas personas, que estoy segura de que sí. Si ha habido algunas personas que os habéis sentido identificadas o que creéis que este episodio puede ayudar, por favor, compartidlo. Y nada, pues aquí cerramos. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima. gracias.